Nos encontramos en el libro de Colosenses, la epístola de Pablo a los Colosenses, donde vamos a enfocarnos de una manera especial en lo que el gran apóstol Pablo nos enseña acerca de Jesucristo en este capítulo 2. Nos encontramos en un mundo donde la gente es escéptica, incrédula o religiosa. Por lo general caben en una de esas categorías, pero todos de alguna manera están o andan buscando significado para la vida. Es un mundo complejo el que vivimos, ¿verdad? Y todo ser humano busca algo que satisfaga su mente y los anhelos más profundos de su corazón, no hay duda de eso. Muchos prueban varias cosas para satisfacer esos anhelos, esos deseos. Algunos prueban ciertas ideologías, religiones, sectas, materialismo, sexo, placeres, intoxicantes, lo que sea. El punto es tratar de satisfacer la sed que nadie puede satisfacer, nos enseña la palabra, sino solamente Dios. Pareciera extraño y tal vez hasta simplista decir que Jesucristo, Emmanuel, aquel que estamos celebrando en estos días, es la respuesta a todas las necesidades del hombre. Que Él es el único camino de salvación eterna y satisfacción del alma humana. Pero eso es exactamente lo que la Biblia nos enseña y exactamente lo que el Señor Jesús afirmó. Estaba leyendo un comentario esta semana de los Estados Unidos donde se indicaba que 3/4 de los americanos creen que Jesucristo es Dios. 3/4. Un gran porcentaje. Y yo me atrevería a decir que si transferimos esa encuesta, ese estudio a Latinoamérica, aún en Latinoamérica, yo pienso que la estadística sería más voluminosa. Yo creo que casi todo el mundo ahí cree que Jesucristo es Dios. A menos que sea uno de estos ateos que siempre hay. Ateos hasta que comienzan a tener necesidad de Dios y ya cambian de opinión. Pero el punto es que uno esperaría que la gente que cree que Jesucristo es Dios, esa gente sería obediente a lo que Jesucristo nos enseña y nos dice acerca de su persona. Es de esperar. Jesús dijo, por ejemplo, que era el único Salvador, que no hay salvación fuera de Él, no hay otro camino al cielo sino por Él. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, eso es totalmente exclusivista, nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el único que es suficiente para toda necesidad humana. Y Pablo resume, por supuesto, eso en este pasaje de Colosenses que vamos a examinar, capítulo 2 de Colosenses. En el versículo 3, noten de este capítulo, no vamos a hacer una exégesis completa del pasaje, vamos a enfocarnos en ciertos versículos, pero noten en el versículo 3 que comienza Pablo diciendo esto increíble acerca del Señor Jesús, y uno no conocía esto de él antes, en quien, hablando de Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¡Wow! ¡Qué declaración, eh! En Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De inmediato alguno ya comienza a sentirse incómodo, ¿no es cierto? Aún aquellos que creen que Jesucristo es Dios y tal vez puedan decir algo similar a esto. Bueno, me parece un poco exagerado eso. Sin duda tiene que ver con un punto de vista religioso. ¿Cómo es posible que Cristo sepa o conozca todo y de todo? ¿Cómo es posible eso? Bueno, pero esta es la declaración autoritativa justamente que encontramos en la Escritura. En Él se encuentran los tesoros de la sabiduría. Completamente. Y noten en el versículo 4, dice Pablo, esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. En otras palabras, argumentos que se opongan a Cristo. Hay razón por la cual Pablo se declara de esa manera, o declara, inspirado por el Espíritu Santo, esa afirmación. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento se encuentran en Cristo. Todo lo que tiene valor se resume en Él. Todo lo que tiene significado en esta vida y en la vida más allá de la muerte está en Cristo. Todo lo relacionado con la vida y la muerte y la eternidad se encuentra en Cristo. No se encuentra en ninguna filosofía humana, no se encuentra aún en las mentes más sobresalientes, más impresionantes de la historia. Pablo, ustedes recuerdan que fue una persona educada. ¿Se acuerdan? Pablo fue educado como fariseo de fariseos, un entrenamiento religioso incomparable. También fue educado en la filosofía de su época.
Sin embargo, allá en el capítulo 3 de Filipenses, con todo este conocimiento que él tenía y su mente brillante, que posiblemente pocos en la historia de la humanidad poseían el intelecto que el apóstol Pablo tenía o poseyó, él dice en el capítulo 3 de Filipenses: yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Considero todo como pérdida. Cristo Jesús, y continúa, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura. Todo. Toda mi preparación, mi capacitación intelectual y religiosa la considero como basura, y uso una palabra muy fuerte, que ni siquiera pudiéramos traducir bien, porque la palabra es estiércol, y muy fuerte en griego eso. Todo lo considero como estiércol a fin de ganar a Cristo Jesús. Esa es la evaluación de su capacitación, de su academia, de su conocimiento. Todo es una basura. Todo lo que él conocía no tenía ningún valor, dice. Esa es la razón por la cual utiliza esa palabra, comparado con el conocimiento de Cristo Jesús. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Todo lo que necesitas de valor en esta vida, todo se encuentra en Cristo Jesús. Posiblemente hay personas en medio nuestro que están debatiéndose, que no conocen, no saben, están buscando una respuesta en su vida. Todo lo que es de valor en esta vida y para una eternidad se encuentra en Cristo Jesús. Todas las respuestas para tu alma, para tu pecado, para la vida eterna están en Cristo Jesús y solamente en Cristo. Hay un corito que cantamos, ¿no? Solamente en Cristo, solamente en Él. Bueno, está basado justamente en esta enseñanza del capítulo 2, básicamente toda la epístola de Pablo a los Colosenses. Por eso Pablo podía categóricamente decir a estos cristianos en Colosas, y por aplicación a nosotros, en el versículo 10 de este capítulo: y vosotros, hermanos cristianos, vosotros estáis completos en Él. No hay nada que agregar. Si perteneces a Cristo Jesús, tú estás completo en Cristo. Muchos piensan que Cristo puede ser parte de sus vidas. Puede ser una parte importante de sus vidas, pero no la más importante. Otras cosas, además de Jesús, ocupan sus vidas y piensan que son necesarias para complementar su cristianismo. Filosofía, psicología, religiosidad, austeridad física, experiencias místicas, buenas obras para ganar méritos, etc. Recuerdo mis estudios universitarios, cuando estaba sacando el doctorado, que me confronté con 2 o 3 profesores que se llamaban cristianos, pero consideraban su preparación académica que traían de universidades seculares como lo más importante realmente. Eran cristianos, pero realmente la Biblia y lo que la Biblia decía tomaba un segundo lugar a su preparación académica. La Biblia claramente enseña que Cristo es el único y suficiente y nada más que Él. Y sin embargo, hay otros que piensan que Jesús es importante. Claro, Jesús es importante, pero otras cosas, en mi experiencia como académico o lo que sea, son un poquito más importantes que Jesús y la Biblia. Bueno, esa no era la evaluación de Pablo. ¿Se acuerdan? Todo lo considero como estiércol comparado con el conocimiento de Cristo Jesús. Y toda la epístola de Colosenses se enfoca justamente en la suficiencia de Cristo. Si ustedes quieren estudiar un tema que se enfoque en la suficiencia de Cristo, simplemente lea y estudie la epístola de Pablo a los Colosenses. Comenzando con el capítulo 1, vamos a repasar algunas cosas. El versículo 13, Pablo le dice a estos creyentes, y esta es la realidad de todo creyente, cada uno de nosotros: porque Él, Dios Padre, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Eso es lo que Jesús hizo con cada hijo de Dios. Le ha trasladado del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Existen 2 posibles reinos en este universo, 2 posibles reyes, no hay más. Tú vives bajo el reino de Satanás y las tinieblas, que era nuestro reino anterior, aquellos que ya pertenecemos a Cristo. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Efesios, Pablo nos dice en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Satanás. Primera Juan 5:19 nos dice que el maligno está en control de este mundo. Hay 2 posibles reyes y 2 posibles reinos: el reino de las tinieblas
Satanás es rey en ese reino, el reino de la luz, es el reino de su amado Hijo, como Pablo lo expresa acá, el reino de Jesucristo. No hay un reino intermedio. Básicamente la humanidad está dividida en esos dos grupos. Aquellos que pertenecen a su rey, Satanás, y aquellos que pertenecen al rey, el Rey de Gloria, el Señor Jesucristo. Y en este salón que estamos aquí reunidos, sin duda, estamos divididos en esos dos grupos también. Doy por sentado que somos hijos de Dios, la mayoría de nosotros, pero siempre el único que conoce el corazón, ¿quién es? El Señor. Usted pertenece o al reino de Cristo o al reino de Satanás. Pero cuando vienes tú al conocimiento de Cristo, dice Pablo, Él, Cristo Jesús, ahora se convierte en tu Rey, se convierte en nuestro Rey. En Él tenemos redención de pecados, como vamos a ver, Cristo pagó por ellos en la cruz del Calvario, has pasado de muerte a vida, has sido liberado del control y la paga del pecado, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, no hay hoy ni va a haber mañana. No puede haber. Todo converge en Cristo. Todo el Nuevo Testamento converge en Cristo. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Todo el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la venida del Rey de Gloria, Cristo Jesús. Y Él viene por segunda vez, ya no a morir, sino para juzgar. Pero existen cosas que nos pueden distraer y apartar de nuestra confianza en Cristo, de nuestra confianza solamente en Cristo. Y es justamente estas cosas a las cuales el apóstol Pablo trae nuestra atención ahora en este capítulo 2. Nos habla de 4 cosas que pueden distraernos de la suficiencia de nuestra fe, nuestra simple fe en Cristo Jesús. Y estas 4 cosas Pablo las va a enumerar. Pablo tiene temor que estos creyentes de alguna manera sean disuadidos, persuadidos, confundidos, contaminados. Es un temor pastoral. Pablo ya lo demostró, por ejemplo, en su carta a los Corintios. 2 Corintios 11:13 lo expresa de esta manera, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Y sabes que si no nos cuidamos, eso nos puede suceder también. Podemos desviarnos de nuestra devoción completa y nuestra simple fe en Cristo Jesús. Hay cosas que batallan contra nuestra fe, simple fe en Cristo Jesús. 4 corrientes, 4 influencias que vamos a observar aquí. Las menciono y después las examinamos. La filosofía, el legalismo, el misticismo y el ascetismo. Veamos la primera, la filosofía, versículo 8. Mirad que nadie os haga cautivos o os engañe por medio de filosofía o su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Ahí está el punto. Ese era su temor. ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, repasemos el contexto un poquito de la epístola. Pablo está enseñando en Colosenses que en él se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Eso ya lo vimos. Nos dice que vosotros habéis sido completos en Cristo Jesús. Nos dice en el versículo 10 que estamos en Él. Nos dice en el capítulo 1, versículos 15 y 16, que Él, Cristo Jesús, es la imagen del Dios invisible, Cristo Dios hecho carne, que por Él fueron hechas todas las cosas, que Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas, dice Reina Valera, subsisten, permanecen, se conservan unidas. Cristo es el Creador, y sin Cristo Jesús, si Él no sostuviera el mundo de la manera que lo observamos, este mundo desaparecería. Todas las cosas en Él subsisten, se conservan unidas. En Él habita toda la plenitud de la deidad. ¿Qué declaraciones? Él reconcilia todas las cosas, del versículo 19 y 20. Él hizo la paz por medio de su sangre en la cruz. Él es todo. Él es todo. Y a la luz de estas realidades, a la luz de todo esto, Pablo dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía. La filosofía en este contexto, filo, amor, sofía, sabiduría, es el amor a la sabiduría. No es tanto una referencia a un sistema filosófico. Pablo no está hablando tanto de una disciplina académica, sino de cualquier teoría acerca de Dios, del mundo y el significado de la vida. Cualquier idea, cualquier teoría. Mirad que nadie os distraiga o tome cautivos de vuestra fe y única devoción a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Él, dice, toda la plenitud de la deidad reside corporalmente, el versículo 9.
y en Él estáis completos. Pablo está diciendo, mirad que nadie os seduzca con ideologías, filosofías, psicologías, teorías, religiones, cuyo origen es la mente humana. Ese es el punto. Hoy también la exhortación es aplicable a nosotros, ya que hay miles de ideologías e inventores de ideologías. Esto no es nuevo. Cada uno tiene su librito de bolsillo con su concepto personal y particular de quién es Dios, cuál es la vida, quién es Cristo, dónde está la verdad y cómo la Biblia de alguna manera encaja dentro de su sistema o su paradigma ideológico. Para mí Dios es esto, y escuchamos estas ideas, ¿no? Para mí Dios es esto, etcétera, etcétera. Filósofos, autores, compositores, novelistas, académicos, productores de cine, psicólogos, sociólogos, líderes religiosos. Me encanta la frase en latín, ad infinitum ad nauseam. En otras palabras, la lista es infinita, no se acaba. De las ideas y aquellos que las afirman. Cada loco con su tema, decimos nosotros, para resumir, para que entendamos. Cada uno tiene su punto de vista acerca de la vida, la moralidad, la verdad, Dios, etcétera. Y no es sorprendente entonces que la gente esté confundida y todos estén buscando la verdad en algún momento, en algún lado. Ante esa realidad, Pablo entonces dice a estos creyentes, miren creyentes, ustedes tienen la verdad está en Cristo. No permitan que alguien los tome cautivos por medio de ideas que se originan en mentes de hombres que ni saben lo que están hablando. Cuando la gente dice, bueno, para mí esto, Dios, ustedes lo ven en esas encuestas que tienen o esos programas cuando está el pastor MacArthur y otros que están sentados ahí y Larry King hace sus preguntas y sale cada uno con su historia. Y la pregunta siempre que hace MacArthur, bueno, ¿quién eres tú para decir eso? ¿Cuál es tu autoridad? Ese es el punto. Todo lo demás fuera de Cristo no vale nada. Son puras tonteras. Las palabras que Pablo usa acá, tomar cautivos, es una palabra interesante. En griego es una palabra compuesta, es un verbo compuesto, sula, que quiere decir botín o tesoro, y la palabra ogo, o el verbo ogo, quiere decir llevar, o acarrear. Más tarde llegó a tener el sentido de tomar a alguien como rehén, o saquear a alguien o algo. Y pueden ver ustedes entonces lo que Pablo está diciendo. Mirad que nadie os saquee, os lleve como rehenes en vuestra mente por medio de filosofía o razonamiento humano, es lo que está diciendo. Que nadie os mueva de vuestra confianza en Cristo por medio de opiniones, principios de sabiduría humana. A todo esto Pablo le llama, noten cómo lo describe estas cosas, vanas sutilezas, razonamientos vacíos. La filosofía es vacía. La filosofía es una alucinación. Y Pablo dice, ¿por qué no debemos prestar atención a estas filosofías? Dice, porque son tradiciones de hombres. Claro, son tradiciones de hombres. La filosofía es humana, tiene sus raíces en mentes humanas. Si tú quieres conocer la verdad de Dios, no puedes ir a una fuente humana. Lo que acabo de decir, si quiero conocer algo acerca de Dios, no voy a ir a alguien que es simplemente un filósofo. ¿Qué me puede dar él? Todo lo que puedes obtener de un hombre es sabiduría humana, y punto final, se acabó. Y Pablo nos dice que el ser humano tiene sus limitaciones en cuanto al conocimiento espiritual, ¿no es cierto? 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural, el hombre sin Dios, ¿qué? El hombre no redimido no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Qué va a aceptar? ¿Por qué? Porque para él son necedad. Y no las puede entender porque se disciernen, ¿cómo? Espiritualmente. Yo cuestionaba la salvación de algunos de estos profesores míos porque no aceptaban las cosas de la Escritura. No aceptaban las cosas que obviamente el Señor enseña en su palabra. Para ellos era necedad. ¡Ah! ¡Ping! Luz roja. Yo no creo que pertenecían algunos de estos al reino del Señor, pertenecían al reino de las tinieblas. Pero ahí se colaron en una institución supuestamente cristiana. Triste, ¿no? El hombre en su condición natural no tiene la capacidad de discernir lo que es espiritual. Cuando la gente dice, bueno, yo pienso esto de Dios, o yo creo esto de Dios, X cosa, o para mí Dios esto otro, no puede hablar con entendimiento porque es imposible hablar y entender a Dios a menos que Dios te dé esa información. Imposible. El ser humano vive y se desenvuelve en una caja de tiempo y espacio. Estamos limitados por esta caja en la cual nos movemos. Tiempo y espacio. Y no podemos salir de ella. Estos son nuestros límites. Dios está
afuera de esa caja. Dios es trascendente. Y la única manera de llegar a conocer a Dios es si nosotros pudiéramos salir de esa caja, pero no podemos salir de la caja. La única manera de conocer a Dios es si Dios mismo entra dentro de nuestra esfera y nos revela su verdad. Y Él lo hizo. ¿Cómo lo hizo? A través de su palabra, y lo hizo en una forma particular a través de su Hijo Jesucristo. La filosofía no puede revelar a Dios. No puede llevar a Dios. Pablo dice que la filosofía está basada en tradiciones humanas. Y qué interesante lo que Pablo usa acá en referencia a estas tradiciones humanas. Dice, conforme a los rudimentos del mundo. Tais tokeia es la palabra en griego que es como hablar de una serie de cosas. Habla como el ABC de las cosas. Es como hablar de un abecedario. El ABC, la filosofía es el conocimiento rudimentario, es la charla de un bebé. Normalmente cuando pensamos en filósofos, pensamos en mentes brillantes, ¿no es cierto? Intelectuales de la sociedad y de la historia. Pero la verdad es que no importa cuán inteligentes sean, cuál sea su capacidad intelectual, todavía se encuentran limitados por esta caja que acabo de mencionar, tiempo y espacio. No pueden salir de ella. Y lo más que pueden hacer es llegar al ABC del conocimiento, es lo que está diciendo Pablo. Y eso es todo. Su conocimiento entonces es rudimentario. Por eso le llaman los rudimentos del mundo. No saben nada más que eso. El punto es que, por más intelectual que sea una persona, si no conoce a Dios, no puede saber la verdad acerca de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y es justamente lo que Dios hace. Interviene en nuestra experiencia humana por medio de su palabra, la cual fue dada a hombres que hablaron en nombre de Dios, como nos dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, ¿verdad? Y la otra forma es por medio de su Hijo Jesucristo. Pero existe otra influencia que batalla contra la suficiencia de Cristo. Una es la filosofía, vanos razonamientos. El origen se encuentra en opiniones de seres humanos. Pero hay otra cosa, otra corriente, y este es el legalismo o religiosidad externa. Noten el versículo 16. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o a luna nueva, o día de reposo. El versículo 8 comenzó diciendo, mirad que nadie os haga cautivos. El versículo 16 dice, por tanto que nadie os juzgue. Pablo está hablando a creyentes, a nosotros. Usted, hermano en Cristo, hermana en Cristo, a veces se siente, bueno, ¿quién soy yo? Soy un pobre creyente, yo no tengo la educación, no fui a la escuela. ¿Sabe qué, hermano? Usted, en cuanto al conocimiento de Cristo, es superior a aquellos que tienen una gran formación académica en cuanto al conocimiento que tiene valor, el conocimiento de Dios y la eternidad. Su alma está segura por medio de Cristo. Y dice Pablo, miren, hermanos en Cristo, que nadie ahora os juzgue. Acá Pablo comienza a hablar de legalismo. Muchas personas piensan que por medio de ciertas ceremonias, ciertas prácticas, rituales, feriados religiosos van a alcanzar a Dios. ¿No es cierto? Aún dentro del medio evangélico hay ciertas cosas que algunos piensan, eso sí, hay que hacerlo porque si no, sonamos. No. El apóstol está hablando particularmente acá del judaísmo y sus requisitos, todo lo que el judaísmo traía. Por supuesto, esta gente está siendo posiblemente influenciada por judaizantes, qué es lo que es kosher, sus dietas, qué hay que comer, qué no hay que comer, celebraciones anuales, fiestas, sacrificios. Estaban preocupados si uno estaba circuncidado o no era circuncidado, etcétera. Vamos a hablar de eso en un momento. Pero todo lo que Dios prescribió en el Antiguo Testamento tenía su lugar, por supuesto, para proteger y preservar a Israel de las naciones paganas que le rodeaban. Pero todo eso era un simbolismo de aquel que iba a venir. Era sombra de lo que había de venir, dice Pablo acá. Todo esto apuntaba a la substancia, a la realidad que se encuentra en el Hijo de Dios. Ahora Cristo había llegado. Y ya no había necesidad entonces de guardar todos estos ritos, la ley, todos sus símbolos, todas sus ceremonias. Porque Cristo vino. Todo eso es sombra, dice Pablo. Y ninguna actividad religiosa externa contribuye en lo más mínimo a la salvación del alma, la cual se encuentra en Jesucristo solo y exclusivamente. Ese es el punto del pasaje. ¿Ven? Y venían otros, no, que ustedes tienen que guardar la ley, que ustedes tienen que guardar... Pablo dice, no se preocupen eso. Eso se acabó con Cristo. El legalismo distrae y aparta de la fe pura y simple en Cristo Jesús. Y Pablo dice, no permitan que nadie
se convierta en vuestro juez. Porque usted no guarda cierto rito, eso está mal. Está mal, vos no sos un buen cristiano porque no guardás la ley en este punto. Dice Pablo, que nadie se convierta en una persona que apunta y es tu juez. Se acabó eso en Cristo. Pero hay otra cosa que también batalla contra una fe simple en Cristo Jesús. Filosofía, lo hemos mencionado. Legalismo y en tercer lugar acá el misticismo. Noten los versículos 18 y 19. Ahora, que nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en visiones que han visto, hinchados sin causa por su mente carnal. Noten la expresión de Pablo. Pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Los místicos. ¿Quiénes son estos? Siempre ha habido místicos en la historia de la iglesia. Personas que piensan que se comunican con Dios y llegan a Dios por medio de alguna experiencia subjetiva, algún sentimiento especial, alguna visión, alguna voz. Y hay individuos que piensan, por ejemplo, hoy, que si van, por ejemplo, a la orilla del mar, Dios les habla por medio de las olas. Y qué sé yo, ahí la experiencia, ¿no? Y están ahí como ante la presencia de Dios. No, están ante la presencia del mar. Y Dios creó ese mar. Pero Dios no está ahí. Dios no está ahí. No somos panteístas para decir que Dios está en todo y es todo. Otros van a la montaña y piensan que experimentan a Dios a través de la brisa, el aire puro, las flores, y ahí están, con Dios. No están con Dios, están en la montaña. Y están disfrutando de la creación de Dios. Pero Dios no se manifiesta de una forma así. Si no, ¿para qué estamos en la iglesia? Vámonos a la montaña y tenemos el estudio bíblico allá. ¿No es cierto? Para experimentar a Dios bien. ¡Qué tontera! Existen muchos que dicen que Dios les habla en voz. Oyen que Jesús se les aparece y les habla. Otros se dejan llevar por visiones que han tenido, o revelaciones secretas, o sueños particulares. Yo he conocido a creyentes que hablan así. ¿No? Sí. Ok, ¿qué les diría el apóstol Pablo? Imagínense, uno de estos viene y le cuenta eso a Pablo. O yo voy a Pablo y le digo, Pablo, mira, me siento mal. ¿Por qué, Henry? Háblame. Yo soy el apóstol Pablo. Mira que me están hablando estos que han visto a Dios y que Jesús se les aparece, tienen visiones y... ¿Qué me aconsejas, Pablo? ¿Cómo lidio con eso? Porque me intimidan. ¿No se sienten intimidados ustedes si alguien les dice que hablan con Jesús? Y ahí que tienen sus pláticas con Jesús. Hasta parece que se sientan a tomar café con Jesús. A mí me intimida la gente que habla así, pero ya me doy cuenta que están hablando cosas que no saben lo que están diciendo. ¿Qué diría Pablo? El versículo 23. Nadie os defraude, dice Pablo, de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en visiones que ha visto, noten esto, hinchado, sin causa por su mente carnal. Yo no me puedo dejar guiar por experiencias que algunos dicen tener. Por supuesto que he escuchado hermanos que, es que hermano, usted no entiende el espíritu, me dicen. Me han dicho así. No, ¿sabes qué? Yo no entiendo a ese espíritu del cual tú hablas, pero entiendo lo que Dios dice acá y que revela en su palabra. En primer lugar, esas experiencias no se pueden duplicar en mi vida. Si has tenido una experiencia, has tenido una visión, un sueño, pues eso es cosa tuya. Pero no me vengas a decir a mí que yo debo tener esa experiencia, porque no la puedo duplicar. No se puede. Y en segundo lugar, en ningún lugar Dios me manda a hacer eso. Entonces, ¿de qué me estás hablando? La única manera de saber que Dios habla es ir a la fuente de revelación. Dios habla a través de su palabra, punto final. Y ahí cuando lo que Dios dice ahí, se acabó la discusión, se acabó el debate, se acabó el argumento. Porque está declarada la palabra de Dios. Eso es autoritativo y es final. Así que si alguien les viene a decir estos cuentos a usted, bueno, no diga que no tuvieron alguna experiencia. Simplemente díganle, sabes que eso no lo puedo duplicar, ni tampoco la Biblia me manda a hacer eso, y si tú fueras al apóstol Pablo, con ese cuento el apóstol Pablo te diría esto, que estás hinchado, sin causa, en tu mente carnal. A ver cuánto más comunican.
El problema con los místicos es que tratan que otros los miren como espirituales. Y están orgullosos de su espiritualidad a través de sus experiencias místicas. Pablo dice, están hinchados en su mente carnal. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Él tuvo visiones, ¿no? Yo podría hablar de visiones, dice, 2 Corintios capítulo 12. Mira, si comenzamos a sacar historias, yo tengo mis historias. Y si quieren hablar de visiones, miren, yo les puedo hablar de visiones. Fui elevado al tercer cielo y cosas que escuché que ni siquiera me atrevo a hablar. ¿Pablo hacía alarde de sus visiones? ¿Para qué? Pablo simplemente se basaba en Dios y lo que Dios había revelado por medio de su Hijo y en la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Y el problema con estos, según Pablo, el versículo 19, es que no están haciéndose a la cabeza, no se aferran a la cabeza que es Cristo Jesús. Ese es el problema. La revelación está en la Escritura y está en Cristo Jesús. Y cuidado, dice Pablo, con apartarse de una simple fe en Cristo, prestando atención a aquellos que exaltan sus experiencias místicas, que no son más que el producto de sus imaginaciones y mente carnal. Miren, yo no creo que si les mencionamos esto a estas personas, muchos van a seguir hablando de tales cosas. Pero existe una cuarta corriente o influencia que puede apartarnos de una simple fe en Cristo, y este problema es el ascetismo. Ascetismo. ¿Qué es eso de ascetismo? Bueno, leamos primero los versículos 20 al 23. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas, dice Pablo, tienen, a la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. El ascetismo, ¿qué es eso? Esta es la corriente que enseña una vida austera. Es la renuncia a todos los placeres de los sentidos y promueve el maltrato del cuerpo. Eso es el ascético. Y esto lo hacen como medios para acercarse a Dios. Esta manera de pensar llevó a tantas personas a entregar sus vidas encerrados, apartados de todo, en un monasterio o en un convento. Son ascéticos y creen en el sacrificio corporal. Pero noten lo que el apóstol Pablo dice en cuanto a eso. ¿Iría Pablo a uno de estos lugares y los felicitaría por la decisión que tomaron? Qué impresionante ustedes, ¿eh? Los felicito. Se flagelan, evitan ciertas comidas, se privan de esto, se privan de lo otro, les felicito. ¿Diría eso Pablo? No, fíjense lo que diría. Tales cosas, versículo 23, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana. Ahí está el punto. ¿De dónde vienen estas ideas de irse a un lugar apartado y vivir como un ermitaño? Es una religión humana, no es de Dios. Dios no manda que hagamos eso. Eso no nos va a mover a la presencia de Dios ni a acercarnos a Dios. En la humillación de sí mismo y el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Carecen de valor alguno. Estábamos ahí en Antigua, el año pasado creo que fue, en un convento. Y nos daban la lectura y vimos esto y no sé cómo se llamaba este grupo de monjas ahí y todas morían a los 30, 33 años de edad por su maltrato del cuerpo y en los sacrificios que hacían y esto y lo otro. Y yo me angustiaba de pensar que niñas fueron sacadas de sus hogares a los 15, 14 años para ir a ese lugar, morir a los 30 y pico de años. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice Pablo que eso no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Noten eso. El maltrato del cuerpo, el flagelarse, el guardar una dieta particular con motivo de acercarse a Dios, el ir a una procesión y andar de rodillas hasta sangrarse, subiendo escalones como los he visto allá en cierta basílica. Todas estas cosas tienen la apariencia de ser cosas buenas. Tienen la apariencia de ser algo bueno. Esa gente está buscando ser aceptos a Dios. Tienen la apariencia de ser bueno, pero Pablo dice, son el producto de una religión humana, porque son inventos de hombres, y en segundo lugar, no sirven para nada.
Imagínense, pasar toda una vida creyendo y haciendo esas cosas para llegar al final de la misma y que Dios te diga, eso no te sirve de nada, de nada. No tiene ningún beneficio espiritual, ese es el punto. Y Pablo dice, tú no necesitas nada de eso, todo lo que necesitas se encuentra en Cristo Jesús. Y noten el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, en Cristo. Vosotros estáis completos en Cristo. No hay nada que agregar, no hay nada que hacer. En Él tenemos completa redención, completo perdón de pecados, completa transformación, completa victoria sobre el control del pecado y completa aceptación delante de Dios. Yo no soy mejor o peor delante de Dios hoy que lo fui ayer, ni desde el día que el Señor me llamó a salvación. Soy igual que ustedes, aceptados por la sangre de Cristo, no por mis méritos ni por mis obras, y usted también. Por eso Pablo dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Se acabó la condenación. Noten el versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Entre los judíos la circuncisión simbolizaba la necesidad de limpieza espiritual, limpieza de pecado. Dios escogió este método para recordar a su pueblo su necesidad de limpieza interna. ¿Pero qué tiene que ver esto con la circuncisión, la limpieza del pecado? Usted dirá. Bueno, yo creo que Dios escogió este método por una razón. La manera que demostramos nuestra pecaminosidad, escuche bien, mejor que cualquier otra, es por medio de los hijos que producimos. ¿Qué es lo que producimos? ¿Santos? No, producimos pecadores. Desde su incepción, desde su concepción, producimos pecadores. ¿Y saben por qué producimos pecadores? Porque nosotros somos pecadores. Y simplemente lo que hacemos es procrear, pecador tras pecador, tras pecador, tras pecador. Y Dios quería ilustrar nuestra pecaminosidad humana por medio de aquello que procreamos. El hombre necesita limpieza en la raíz de su naturaleza humana, y eso es lo que la circuncisión simbolizaba. Pero Pablo dice que esto es justamente lo que recibimos cuando recibimos la verdadera circuncisión en Cristo Jesús. Él nos limpió de nuestro pecado. La circuncisión física era simplemente una ilustración de lo que Cristo iba a hacer. Por eso ya no hay necesidad de llevar a cabo ese rito, esa práctica. Noten en el versículo 12, no solamente la circuncisión, sino que Pablo ahora utiliza el bautismo como una ilustración. El versículo 12 nos dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fuimos identificados en Cristo Jesús, en su muerte y en su resurrección. Esta es completa transformación. Eso es lo que tenemos en Cristo. Hemos sido transferidos del reino de las tinieblas al reino de la luz y ahora estamos totalmente identificados con Cristo Jesús. Hemos muerto con Él y hemos resucitado con Él a vida nueva. Eso es lo que Romanos 6 nos enseña. Estamos absolutamente identificados con Cristo Jesús. Ya no estamos en Adán y el resultado de estar en Adán es condenación eterna. Estamos en Cristo Jesús y como resultado justificados, vida eterna. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo que el bautismo simboliza. Muerte con Él, resurrección a vida nueva. Noten el versículo 13. Lo explica de otra manera. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado algunos de nuestros pecados. ¿Notaron eso? Habiéndonos perdonado todos los pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos da vida con Cristo Jesús y nos perdona de todos nuestros pecados. ¿Qué acerca de los pecados que voy a cometer la semana que viene? ¿Qué acerca de esos pecados? Ya fueron cubiertos en Cristo Jesús. Su muerte pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Por eso no hay condenación en Cristo Jesús. Cuando pecamos, no es porque somos esclavos del pecado, lo hacemos conscientemente, pero el que pagó por esos pecados, ¿quién es? Cristo Jesús. No pecamos. Aunque pequemos, no somos condenados por ese pecado, porque Cristo llevó sobre su cuerpo en la cruz del Calvario esa condenación. Bueno, entonces, si ese es el caso, pequemos para que entonces la gracia abunde.
Pero ese era justamente el argumento que Pablo estaba previniendo ahí en el capítulo 6 de Romanos. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Los que hemos muerto con Cristo, ¿cómo vamos a aún pecar? Es inconcebible, ese es el punto del pasaje, es inconcebible. Si uno pertenece a Cristo y ha sido transformado por Él, mi deseo no es vivir en el pecado. Si alguien tiene el deseo de vivir en el pecado, con eso está admitiendo que no es de Cristo Jesús, no ha sido transformado, no tiene la inclinación a la justicia, es de Satanás, no es del Señor. No solamente tuvimos victoria entonces contra el pecado, tenemos victoria contra el pecado, fíjense el versículo 15, y habiendo despojados a los poderes y autoridades, los demonios, los poderes espirituales, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. No solamente tenemos victoria sobre el pecado, sino que tenemos victoria aún sobre Satanás y sus demonios, en Cristo Jesús. Entonces, resumiendo, cuando venimos a Cristo Jesús, o vinimos a Cristo Jesús, recibimos perdón de nuestros pecados, recibimos una nueva naturaleza, una nueva disposición, un nuevo corazón que ama la justicia. En eso se distingue un hijo de Dios. Cuando tú viniste a Cristo Jesús, tú moriste a tu manera vieja de vivir y resucitaste a una vida nueva. Pasaste del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pasaste de la mentira a la verdad, que solamente se encuentra, por supuesto, en la palabra de Dios. Y lo que no podías entender antes, ahora entiendes por el Espíritu Santo que te transformó. Ahora entendemos la palabra de Dios. Todo como consecuencia de Cristo Jesús. Todo eso está en Cristo. Toda la verdad, todo el conocimiento, toda la sabiduría, toda la paz, todo el gozo, la satisfacción, fortaleza, toda consolación, toda esperanza de vida eterna está en Cristo Jesús. Él es absolutamente suficiente. No hay nada que agregar. Tener a Cristo, entonces, es tener todo. No tener a Cristo es que no tener nada. Nada. ¿Dónde te encuentras tú? ¿Dónde estás? Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a este mundo. Te damos gracias porque hemos visto lo que Jesucristo es para nosotros. Él es suficiente. No hay nada que agregar. No podemos quitar nada de Él. No podemos cambiar nada de su obra en la cruz. Su obra fue completa. Terminado está, terminado es, gritó Él en la cruz. Nuestros pecados fueron pagados. Hemos sido identificados con Él en su muerte y en su resurrección. Nos enseña tu palabra que estamos a la diestra del Padre con Cristo Jesús hoy. Estamos completos en Él. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Padre, ¿qué podemos hacer sino agradecerte? Señor, ayúdanos a vivir a la luz de estas verdades. Ayúdanos a tenerlas presentes continuamente. Y aún, Señor, cuando pecamos, que lo hacemos, simplemente ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu, a confesar nuestro pecado, estando seguros que tú limpias y perdonas nuestros pecados y la sangre de Jesucristo nos continúa limpiando de todo pecado. Gracias por eso, Padre. Gracias por su intercesión a tu diestra en el cielo. Gracias porque nuestra esperanza está en Él. Y algún día estaremos para siempre delante de tu presencia, por virtud y por obra de aquel que es suficiente, Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén.